Vamos a comenzar, Elvira, con esta entrevista, si te parece bien. Te platicaba vía telefónica que hemos estado llevando a cabo diferentes entrevistas de liderazgo con personas que tienen una historia auténtica, que han venido teniendo éxitos, que han venido triunfando a lo largo de la vida, con todo lo que implica, todo ello. Pues el día de hoy tengo algunas preguntas para ti y además me imagino que van a surgir otras durante el camino. Okay. La primera que me gustaría, Elvira, es que nos platiques ¿cuándo fue la primera vez que tú te diste cuenta que influiste, tal vez en casa, tal vez hermanos, tal vez amigos? ¿Cuándo fue esa primera vez? Cuéntanos de ello. Yo creo que, bueno, el ejercicio de haber estudiado en un colegio con muchísimas en el grupo, ¿no? Muchas mujeres, y que de pronto la gente, el maestro te habla o te pide que tú organices a las demás compañeras. O sea, el tema del colegio creo que fue las primeras veces donde yo lo noté. Y también tengo que decirte que mis tíos me hacían mucho que Elvirita lo organice. O sea, había como este reconocimiento de los adultos, fíjate, ahora que me acuerdo. Entonces, tanto de profesores como en familia, sí hubo un adulto que lo mostró y a lo mejor pares o así gente de la edad que también siguió, ¿no? Claro, pues de alguna manera hubo gente a tu alrededor, y gracias por el agüita, que vamos llegando de rápido, bueno, el traguito me supo delicioso. O sea, gente adulta que de alguna manera te impulsó justamente, y que tú misma traías ya esa vena, pero la gente adulta como que te abrió camino. Claro, yo vengo de una familia que es en parte libanesa, en parte muy norteña, y esta gente es muy echada para adelante también. Yo lo veía mucho, ellos tocan guitarra o en otra familia organizan esto, invitan al otro, coordinan el catecismo del pueblo. O sea, había ya como ciertos modelos, por así decir, inspiradores, y para mí fue muy natural. Creo que a lo mejor el tema de que ella le diga, que lea, que pase a leer y vencer algunas barreras de la pena o de la vergüenza de chiquita, ya te empezaban a poner en algún lugar distinto, ¿no? Por supuesto. De hecho, me das pauta a que nos puedas compartir. ¿Cuándo fue la primera vez que también conscientemente te equivocaste? Que sentiste, que dijiste, ups, creo que no lo hice bien. Pero que esa equivocación te llevó a un gran aprendizaje. Bueno, hubo dos. Una de ellas fue cuando unas amigas fueron a casa, éramos pequeñas, y entonces nos subimos a la azotea, ¿no? Y ellas no querían, o sea, estaban como prohibido, y ya estando allá ocurrió un accidente, ¿no? Con una de ellas. Y ahí fue como un momento de decir, caray, esta niña que saca 10 o que le va bien, de pronto rompe reglas y las cosas salen mal. Y fue un momento, me acuerdo, de mucho agobio y de sentir que tenía que hablar y enfrentar autoridades. Y de entrada, la verdad es que, mi mamá ya lo sabe, es lo bueno, dije una mentira. Dije que no, que estábamos abajo, hicimos toda una historia para salir bien libradas. Pero al poco tiempo, bueno, las historias se descubren, ¿no? Totalmente. Ese fue de las primeras, que estoy hablando de esta primera infancia, ¿no? Claro. Además, qué importante pones sobre la mesa, ¿no? La parte de la mentira. Digo, al final del día, la verdad siempre triunfa, ¿no? La escondas por donde la escondas. Elvira, del otro lado de la moneda, ¿cuál ha sido de los mejores momentos de tu vida? Esos momentos que han marcado y que han sido un parteaguas en tu vida como una mujer que siempre está echada para adelante. Bueno, ahí hay dos temas, ¿no? Uno que es el hecho de que tengo, el hermano que sigue de mí es, tú lo conoces, tiene síndrome de Down. Claro. Entonces, eso hace 30 años, 35 años, es una historia distinta ahorita que vemos Teletón, CRITS, otras fundaciones, donde hablar de personas con capacidades diferentes es diferente. O sea, hay veces que a veces me llega el correo de estas fundaciones es mentira, y yo digo, caray, todo lo que han hecho para educar y para que haya conversaciones sobre estos temas, a mí me parece grandioso. Entonces, mi hermano a mí, pues me marcó muchísimo, ¿no? Claro. El hecho de poder entrar a un lugar y que la gente te volteaba a ver, pero muy marcado, nadie les decía, no voltees, mijito. Todo el mundo nos volteaba a ver extraño, y uno mantenerse, ahora lo sé, que me mantenía como en una corporalidad de tranquilidad, para que no se angustiaran otras personas o mi familia, ¿no? Pero sí dolía. Entonces aprendes desde chico, y yo creo que todo mundo que nos escucha tiene historias que le hicieron ser resiliente, trabajar esta capacidad, así que en el bajo mundo se dice de apechugar, pues, de aguantar lo bueno, lo malo y lo feo, y mantenerse uno contenido. Esa pudiera ser un momento o una historia de vida que sí me ha hecho como soy, totalmente.
Y otro momento muy lindo es que, bueno, he tenido momentos lindos varios y podría ser la maternidad, miles de cosas, la Expotec, no sé, cosas, pero hay uno muy importante que les quiero compartir. Cuando yo tuve a mis 2 hijos, yo hice una pausa de maternidad y estando con los 2 pequeños, un día me hablan del TEC y me piden un diplomado, un taller de coaching. Yo tenía 4 años sin estar en el mundo y bueno, dalo por favor, nos quedó mal alguien, o sea, realmente era como por favor dalo porque ya es mañana o pasado. Acepto, me pongo a estudiar así dando la mamila, como fuera, en esas mamás que trabajan no saben, y entonces ya organizo, como dejo a los niños, todo el tema, me voy a darlo, lo disfruto tanto, pero tanto, tan rico, que entonces saliendo de ahí, le hablé a mi mamá y le dije, recuérdame que toda la vida quiero hacer esto. Y no es que, no sé si toda la vida quiera dar talleres o coaching, lo que sí supe en ese momento es que toda la vida quería estar teniendo un proyecto donde no fuera la mamá de alguien o la esposa de alguien, sino que pudiera tener ese espacio donde fuera Elvira Toba. Y fue como una revelación cuando lo dije así, aquí no era la mamá ni la esposa de nadie, lo disfruté y regresé a mi casa a besar a mis hijos, a besar a mi esposo, encantada de poder estar en casa también. Ese será un momento muy, muy bello. Qué importante, Elvira, de verdad lo que mencionas, porque varios de nosotros a lo largo de la vida, en los roles nos vamos perdiendo en muchas ocasiones. Correcto. Y a veces es bueno abrazar esos roles porque te hacen parte, son parte de la vida. Pero este momento que nos cuentas en el que te conectaste de nuevo contigo y dijiste, esta soy, y desde aquí quiero emerger a todos mis roles. ¿Qué te sostiene, Elvira, en este momento? ¿Qué es lo que te da la fortaleza para sentirte bien contigo? Vuelvo nuevamente a las historias. Algún día di un taller de comunicación familiar y estando yo dando el taller y habiendo estudiado y preparándome mucho para ese tema, volteé y vi que a lo mejor la comunicación con mi familia pudiera estar mejor. Y entonces fue hace unos 12 años, yo creo, y dije, si no trato de ser consistente con lo que yo digo, deja tú que no tengas clientes o no tengas quien te contrate. Decir una cosa y vivir otra, por momentos es natural y a veces uno lo hace para sobrevivir, no, ay, qué rica la sopa y está bien gacha, lo que sea, dices cosas para sobrevivir, pero decir algo y vivir de una manera distinta es bien desgastante. Entonces yo me aboqué mucho a mejorar relaciones con algunos familiares, con mi hermano Ricardo, mi otro hermano, a mantener siempre ciertos vínculos con mi suegro, o sea, a la gente que tenía. Es que parece bien simple, pero el hecho de querer ser consistente o de decir, por ejemplo, no voy a mentir o no voy a meterme en contra en una calle, o si voy a dar la clase de liderazgo, voy a hacer de verdad como este tema para aceptarlo y para ser congruente. Entonces diría yo que la congruencia me sostiene y hay momentos donde he rechazado proyectos o he estado bastante en el dilema por el tema de la ética y luego al final me vuelvo a sostener de ahí. Y también me sostengo mucho de las pausas que hago. Porque en el mundo de la gente que está mucho con otras personas trabajando y la mayoría de los que son consultores, coaches, directores, mamás, oye, vocales de grupo, estás con otros siempre haciendo cualquier cosa, coordinando algo. Si no encuentro yo espacios de pausa o de reflexión y de tranquilidad, no podría vivir esa congruencia. Claro, qué importante, la verdad es que se dice mucho, pero encuentro en ti que tú lo haces. Muchas personas quisiéramos tenerlos, pero no necesariamente nos lo damos. Y esas pausas son fundamentales para seguir en el día. Ahora, Elvira, déjame complementar, porque nos has platicado ya algunos elementos, pero quisiera ver si hay algo todavía más especial en cuanto cómo le hace Elvira para mantenerse, para levantarse bien, a pesar de que todo alrededor no esté funcionando de la manera ideal, por decirlo así, o que te gustaría que estuviera sucediendo. Creo que he ido teniendo como, ¿qué les diré? Y yo creo que muchos así lo han de manejar, como un kit de inspiradores, un kit de algunas o rutinas o personas, algunos autores que me gusta leer, alguna música. O sea, voy a ir, y así digo yo, decía en el taller de ayer, una serie de recursos personales donde a veces yo decía, bueno,
leí el otro día, ¿no? Cambia la estrategia, pero no cambias la meta. Entonces yo decía, bueno, es que a veces hay que cambiar la meta, hay que aprender a soltar. Pero hay que aprender a soltar cuando lo has agarrado y lo has tratado de hacer, ¿no? Claro. Yo a veces he tenido que sostener algunos proyectos, situaciones, relaciones que me incomodan, que trato de ver de dónde saco recursos para sobrellevar esos momentos, ¿no? Claro. Entonces, algunos de los recursos sí es, y parece ñoño, pero duermo bien. Porque he leído mucho de ese tema, algunos quizá no lo saben, pero yo presento un cuadro de epilepsia desde los 3 años. Y aún así, pues sigo haciendo, yendo, viniendo, bailando, ¿no? Y la idea es que cuido mucho mi sueño. He leído mucho que a la gente que no duerme bien, su capacidad de negociar, de enfrentar, de desconectarse de las emociones o de que una emoción lo domine y romper es mucho más alta. Totalmente. Entonces tengo un buen sueño, tengo personas que me inspiran muchísimo, las tengo ubicadas, con algunas de ellas viven y puedo hablar con ellas. Entonces eso me ayuda muchísimo, la conversación con personas que me inspiran. Tengo grandes amigos que respetan mucho esas maneras de ser extrañas o exóticas de pronto que yo tengo. Trato mucho, como te decía, de tener estas pausas. Y bueno, también al final del día reflexiono bastante sobre por qué me estoy sintiendo como me estoy sintiendo en los días difíciles. Claro. Justamente, y creo que te lo comenté, como mi coach también que ahí eres, que hace 2 semanas viví un día muy duro con un colega súper admirado por mí que falleció. Y entonces yo estaba fuera de mi casa trabajando, me pegó muchísimo, claro. Se supone que iba a trabajar con él la semana que entra, y de verdad que fue un día de llorar. Sí. Yo recomendaría a todos los que están escuchando que aprendamos un poco más sobre emociones, sobre la felicidad, sobre la tristeza, sobre el enojo. He tratado de vivir mucho las emociones y de darme permiso de pedir ayuda, porque ese día me sentía tan mal. Iba a regresar a León a dar un taller y lo que hice fue levantar el teléfono y hablarle a un colega que se hiciera cargo. Claro. Y la gente, oye, pero tú eres coach, ¿cómo que tú no vas a ir? ¿Y cómo que te...? No, le digo, en realidad este tema de la consultoría, claro, te hace más sensible a reconocer los límites. Totalmente. Para mí el tema de los límites es el tema de la vida, Aprender a decir que no, pero no desde el enojo. Normalmente el latinoamericano dice el no cuando está enojado, cuando sí, ya está hasta la madre. Entonces, el no, porque uno sabe cuando no. Claro, claro. Además, hablar del no tiene que ver con la lealtad que uno tiene a uno mismo, ¿no? Claro. El comenzar a ser leal, el reconocer qué quieres, qué no quieres, justamente te da la posibilidad de aprender a decir que no, no hasta que ya no puedes. Sí, claro. Sino antes de decir, yo llego hasta aquí. Claro. Y eso se dice fácil y bien lo está diciendo Elvira como una persona que lo ha vivido y que como amigos nos ha tocado vivir justamente estas situaciones, y me parece que es una recomendación muy importante. Aprendamos a decir no desde quién eres. Desde la paz, pues. Exacto. Y eso aparte, fíjate, cuando en procesos de coaching directivo, equipos, alguien dice no desde la paz, los demás lo entienden también. Totalmente, porque la energía es totalmente distinta. Ahora, mira, ¿cuál de las siguientes palabras crees que te queda mejor o qué piensas? Ay, no, esos quizzes que... Elvira inspira, Elvira guía o Elvira influye. ¿Con cuál te sientes más a gusto? Ay, yo creo que Elvira comparte. Ah, no la dijiste. No, pero bueno. A una cuarta opción siempre. No, me gusta mucho, es que como que inspirarse me hace así bien, bueno, no sé. Me gusta como que compartir lo que yo sé que estoy haciendo, porque el otro día lo comentaba con otras personas. Mucho de lo que yo hago es estudiar, leer, investigar, observar comportamiento y luego traducirlo de una manera muy sencilla para que la gente que está todos los días trabajando en otras empresas pueda tener comportamientos más ligeros, más inteligentes, más así. Hay gente que dice, ay, no, me inspiré, pero yo diría que comparto. Compartir, vale. Perfecto, me gusta siempre que se expandan las opciones. Ahora, dentro de tu sueño de vida, que me encantaría que ahorita nos platicaras, ¿en dónde crees que estás? ¿Hasta dónde has llegado desde tu perspectiva? Es que mira, ahí a lo mejor entro en conflicto con algunas personas que dicen hay que tener mapeada la vida y dónde quieres estar en 10 años y la madre. Claro. Casi yo no sé, no tengo como algo muy claro, pero eso es
hace poco di un taller que se llamaba Recalculando la Vida. Y era un poquito eso, y algún día si quieren vienen al taller y si no, de mil amores les digo lo que realmente yo es mi propuesta. Al final, después de hablar de emociones, de la vida, de les decía, bueno, con todo esto, tu línea de la vida de aquí a 5 años, ¿cuál sería? Y entonces la gente tiene como ideas de lo que quiere hacer de aquí a 5 años. Algunos las tienen muy claros y otros no. Y ya que la habían hecho, yo decía, bueno, a ver, otra hoja, otra línea, otra, de aquí a 5 años, otra posibilidad. Y fue bien duro ver cómo la gente a veces tiene idea de algo muy fijo. Y yo he descubierto, con lo que me ha tocado conocer, que si no se da esa ruta, hay mucho dolor o frustración o tristeza o, pues ya no quiero, no sé, la gente suelta, ¿no? Entonces al final, fíjense, eran 15 chavas y entró como un poco el shock de, ¿cómo que otra, güey? No hagan otra opción. No, en serio, y ya la hicieron ahí y luego agarré yo otra hoja, otra opción de vida de aquí a 5 años, otras cosas que puedas hacer. Para la quinta ya eran rapidísimos, y si no pasa esto me voy a esto, y si no esto hago lo otro, y si no, y ese es lo que yo he pensado. Siempre he estado, ni sabía que hoy iba a estar aquí, hace un año o hace, no sé, voy muy presente y voy, no sé, como estudiando, trabajando, conectando, muy presente, y a lo mejor en un año, quién sabe qué estoy haciendo. Claro. Qué interesante concepto nos platicas, Elvira, porque efectivamente la mayoría vamos en función a una línea, ¿no? Los que más avanzamos, a veces ni siquiera tenemos aquí en una línea, los más avanzados vamos en una línea, pero bueno, aquí está otra manera justamente de cómo Elvira nos comparte, oye, ¿por qué no pensar en diferentes líneas? En poderte mover, en ser flexible, yo digo, en tener opciones. Claro. Y un día leí que la autoestima tiene mucho que ver con las opciones que ves en la vida. Hay veces que yo misma me levanto y digo, no, está la fregada, no veo opciones. Claro, y ese día ando bajita, ¿no? Súper, claro. Y otros días digo, si no me contesta él, le hablo a él, veo esto, veo una serie, oye, fregó, tengo opciones. Claro, y eso es justamente lo que me ha funcionado. Claro, y además siento que al escucharte es como revitaliza el tener opciones. ¿No? Te empieza a conectar con la energía y entonces empiezas a emerger de nuevo. Sí. Elvira, ¿qué haces para seguirte preparando? Digo, has llegado a un momento en la vida donde afortunadamente hoy te toca dar mucho. Durante mucho tiempo te preparaste recibiendo y hoy das. Pero aún así, ya en este tiempo, ¿cómo te sigues preparando tú? Yo creo muchísimo en el autoestudio, muchísimo. O sea, me encanta estar yendo a comprar libros, estudiando nuevos autores, tengo aplicaciones, me gusta cómo lo están haciendo en otros países. Estoy siempre como explorando qué hacen otras personas en otros lugares de México o dentro de México. Me encanta conversar con gente distinta. De hecho, yo, ahorita que estaba en la radio, decía, hay que salirnos de nuestros círculos y hablar con gente diferente. Justamente ahora que fui a Monterrey el fin pasado, volver a reconectar con gente que fue muy cercana a mí y nos soltamos y cada quien así un perro de cada rancho, se fueron para diferentes lugares. Reconectar con gente de otros posgrados, incentivar la polimatía, o sea, hablar de cosas diferentes, recuperar la dignidad del ama de casa. A mí me encanta ser ama de casa, me encanta ser mamá. Y a veces veo a mis amigas que son mamás como si faltara algo y no tiene por qué faltar nada. O sea, darle dignidad a otros roles y aprender de ellos, a mí me gusta mucho. Yo creo que así es como más me preparo. Perfecto, definitivamente. El saber disfrutar justamente con quién estás y en dónde estás y disfrutar ese instante como tal. Ahora, Elvira, de la misma manera quisiera que nos compartieras cómo generas una mentalidad, a lo mejor pudiera ser ganadora, a lo mejor pudiera ser de felicidad en los que te acompañan, en tus hijos, en tus colegas, en tus clientes. ¿Cómo generas esa mentalidad? ¿Tú crees? Te lo voy a contestar con algo que hace poco estudié y que luego me ayudó a entender algunas cosas. Fíjate, la doctora Sonja Lyubomirsky, de la Universidad de Riverside, ella es egresada de Harvard y de Stanford. Entonces, de verdad, la admiro mucho. Estudié un poco su currículum, es muy bello, es una rusa que vive en California. Y ella hace un metaestudio, o sea, estudia todos los estudios que estaban con cierta rigurosidad sobre el tema de la felicidad. Entonces ella dice que la felicidad tiene 3 grandes componentes o variables. Y dice, el 50% es genético. Y yo de entrada primero peleé con eso un poco. Ay, ¿cómo va a ser la genética?
Pero luego me puse a estudiar un poco más y sí es cierto, hay familias que tienen como cierto tinte muy alegre y hay otras un poco más nostálgico. Pero inclusive dentro de una familia alegre hay un chavillo que es, oye, no va a haber sopa, no importa, y ahí no va a haber sopa, ¿cómo, mamá? O sea, hay una parte genética en cada uno de nosotros que tiene una incidencia en la felicidad. Claro. El otro es el 50%. El otro 10% tiene que ver con la situación. Entonces hay gente que dice, voy a ser muy feliz cuando me compre un coche, o cuando me case, o cuando me divorcie, o no sé lo que estés. Entonces, sí tiene una incidencia en la felicidad, una situación, pero es poco, es del 10%. Y el 40% restante que tiene que ver con la felicidad es la actividad elegida. Y tiene que ver con qué eliges hacer, con quién eliges estar. Tu fin de semana, ¿no? Yo hace tiempo traigo esto de moda de diseñar el fin de semana. O sea, hay gente que el fin de semana ni siquiera decide nada, ni elige nada, ni aprende nada, ni descansa nada. Entonces es elegir tu actividad, claro, elegir las personas con las que estás, los estudios que quieres tener, formales e informales, elegir la música que quieres escuchar, la comida que quieres comer, o sea, elegir. Claro. Y ese 40% es finalmente lo que creo que de alguna manera pude o de alguna manera me di cuenta o empecé a elegir, ¿no? Y lo que elijo generalmente, y tú lo sabes, hasta los amigos, el tema de, a ver, ¿dónde voy a estar esta tarde? ¿Qué voy a hacer? Lo hago con mucha conciencia y generalmente voy disfrutándole un chorro. Ya no me permito no sentirme así. Y habrá momentos que no son tan felices, muchísimos, como te dije hace 2 días, pero hasta elegí. Dije, tengo que estar bien triste y llorar al Francisco, porque ahorita es lo que me toca. Claro. Y honrarlo, ¿no? Totalmente. ¿Cómo manejas ese balance de vida? ¿Cómo logras un equilibrio a tu alrededor? Primero, quitándole la palabra equilibrio o balance. Porque a veces, hace tiempo empecé a estudiar mucho este tema porque yo veía a la gente con la que trabajaba muy tronados y buscando un balance. Pero el tema del balance, la gente cree que debe ser algo matemático. Y es imposible porque ya el sistema socioeconómico, que no lo inventaste tú, ni yo, ni tú, sí exige más tiempo en la chamba que con la gente que uno ama, ¿no? Porque aunque hagas home office, pues estás enfocado en el office, no en el home, ¿no? Pero está padre que sea home. Entonces, quité un poquito el tema del balance y entonces empecé a decir, a ver, ¿cómo haces la transición del hogar a la casa, de la casa al hogar, del hogar al trabajo? Y por ejemplo, un día leí, y no me acuerdo en dónde lo leí, me gustaría reencontrar ese artículo, en donde si una persona está en el trabajo pensando en la casa, en la casa pensando en el trabajo, con la mamá pensando en la suegra, con la suegra en la mamá, en el súper, puedes generar una depresión de no saber estar. Claro. Entonces, el saber estar me parece fundamental. El tener 1 o 2 veces a la semana, le llamo horas de enfoque. Mi hora de enfoque, la gente que me conoce lo sabe, lo tengo. Una es el lunes y otra, no, perdóname, una es el domingo a las 6 de la tarde, la moví. El domingo a las 6 me encanta ver mi agenda, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, qué movimientos. Y la otra es el miércoles a las 10 de la mañana. Entonces tengo enfoque, trato de revisar hacia dónde me estoy cargando. Si esta semana tengo muchos talleres, muchos cursos, yo ya sé que necesito ir a recoger a los niños, por ejemplo, todos los días. Entonces trato de mover las piezas. Porque si armo un patrón, para mí no funciona. Habrá gente que sí le puede funcionar y eso es lo que hago con muchas personas. Armar un patrón de, a ver, unas horas aquí, otras acá. Pedir. Hay gente que no se atreve a decir, oye, los viernes, ¿puedo trabajar en casa y quedarme? Hay mucha gente que dice, sí, claro. O mamás que trabajamos el viernes, ahora que está el CTE, que los chavitos no van a la escuela. Digo, oye, ¿han hecho un rol para que de 2 en 2 mamás se queden en casa ese día? No. O sea, explorar. Claro. Explorar opciones. Y así le he hecho, no explorando. Claro. Déjame entrarme un poquito, a lo mejor a algunas cosas un tanto ya más personales, Elvira, y que me encantaría que nos compartieras con todos nosotros. ¿Qué haces detrás antes de entrar a un escenario, antes de entrar a una sesión de coaching? ¿Cómo te preparas para ello? ¿Cómo despiertas ese espíritu de grandeza para darlo a los demás? Ay, pues, bueno, detrás del escenario me sentí. Otra anécdota, te voy a decir.
Una vez iba a dar una charla de liderazgo a las 9 de la mañana. Y a las 8:30 yo tenía música clásica, estaba desayunando en mi casa, que es su casa, feliz, y ya me iba. Y entonces la persona que me ayudaba ese día a limpiar se escondió atrás del refri y se le hizo chistoso asustarme, así, me hace ¡bú! Pero yo de verdad estaba como flotando y la muchacha me dijo ¡bú! Y yo grité como loca y quería llorar y me asusté. Bueno, no me gritó así, me gritó bien gacho, pues yo me asusté. Y me acuerdo que en el trayecto iba bien descontrolada. Me asustó, vieja, iba yo bien enojada. Entonces llegué, me encontré un amigo y me dijo, no, es que tienes que cuidar el momento antes de un taller. Debes de estar tranquila, debes de llegar a tiempo. La prisa, por ejemplo, la prisa descompone a cualquiera. Súbete a un avión que casi no alcanzas, a la mitad del vuelo sigues bien ansioso. O sea, entonces empecé a cuidarme mucho de la prisa, de los sustos. Por supuesto que de instrucciones no me vuelvan a asustar en la vida. De dejar los materiales listos y hago una pausa de 2 minutos, como en el fútbol americano. Hay un video muy lindo de la doctora Amy Cuddy, que ella es una profesora en Harvard que habla de la comunicación corporal. Y ese video se llama How Body Language Shapes Your... Cómo el lenguaje corporal te ayuda en algo de tu liderazgo. Véanlo, se los recomiendo. Y en eso dice algo de la pausa de los 2 minutos. Que antes de entrar en acción o antes de ir a pedir el aumento, antes de tener esta junta bien perrucha, antes de tener que estar completo tú para algo, te des una pausa. Entonces generalmente hago una pausa, tomo agua, reviso el material, lo dejo en un lado, sí me cuido de eso, ¿no? Y como te decía, trato de dormir bien, aunque a veces he llegado sin dormir bien. Y como quiera ahí tendré otros recursos para salir adelante, ¿no? Pero generalmente es este momento de paz previo. Me parece increíble la combinación que tienes y bueno, que hoy nos presentas, Elvira, con toda la energía que siempre tenemos, pero me encanta cómo tú misma nos platicas, bueno, detrás de esta energía hay una paz, hay una tranquilidad que necesito para dar esta energía que en este momento estamos transmitiendo justamente para todos. Mucha gente no me la cree, o sea, como que yo, no, es que soy extrovertida pero reservada. ¿A qué mentira? Tú pura... No, y la verdad es que un gran porcentaje, la gente más cercana a mí lo sabe, estoy como, hasta me decían a la cueva, mis amigas me dicen, ya te vas a la cueva. Sí, o sea, para poder tener un balance estoy mucho con la gente, en el lenguaje, pero después conmigo, en la reflexión y ahí, ¿no? Claro. Cuando estás en esa reflexión, Elvira, ¿acudes a tus propios pensamientos, a la música? ¿En qué te apoyas para entrar en esos momentos de estar en paz? Casi siempre, digo, ya sé que es así como anuncio, casi siempre tengo un café o un té. Me gusta mucho la bebida caliente. Ahí debo decir otro artículo que leí que genera calidez, un rollo ahí. Luego se los paso ahí, ponemos la clave. La liga, sí. Me gusta mucho la música, me gusta mucho un té y me gusta mucho la terraza de mi casa. O sea, es un espacio físico, pero inclusive cuando he estado en otros lugares, siempre hay un lugar bello donde uno pueda estar en paz. Y si no, tengo este recurso, que es, aunque todo esté volteado o sea un espacio que yo no conozca, pues estoy conmigo, ¿no? Wow, Elvira Toba, que nos platica justamente la manera de cómo ella vive su liderazgo, cómo ella justamente también, no solamente lo vive ella, sino lo evoca en los demás. Elvira, ¿tienes clara tu pasión de vida? Es que no tengo un tema nada más. Vale. Lo he pensado hace mucho, fíjense, un profesor me dijo, un gran profesor, ese que me ayudó a entender el nombre de la rosa porque él sabía latín, y este cuate me dijo, te tienes que hacer buena en una cosa, Elvira. Y yo decía, caray, sí es cierto. Entonces él me decía, ¿por qué haces un taller de liderazgo y luego diste uno de relaciones públicas? No, una cosa. Yo decía, sí es cierto, perdóname, se me olvidó, una cosa. Pero después ya me di cuenta que no me podía contener en una cosa. Okay. Entonces ahorita pues empecé en el tema de comunicación porque ese es mi posgrado, me encanta el tema de la comunicación, pero luego en la comunicación se siente el liderazgo y luego el líder pues es innovador y luego el emprendimiento. Entonces de alguna manera hay muchos puntos que convergen y me gustan. Y entonces por eso escuchas como un mix, porque sí,
últimamente estoy estudiando y acercándome más con expertos en innovación y emprendimiento, y ha sido inevitable írselo sumando al discurso. Claro, por supuesto. Y al final del día tienen esta relación entre sí, claro. todos esos elementos. Elvira, con esta expertise que tú tienes de liderazgo de comunicación, ¿cuál crees que es la cultura de liderazgo que debe emerger en este país para ir hacia adelante? Okay, a mí me gustaría muchísimo la puntualidad física y mental. Me gustaría mucho distinguirnos por entregar a tiempo lo que dijimos, por hacer promesas, por ser impecables en eso. Claro. Lo decía hace rato en el programa de radio, he estado en foros en otros países y viendo mexicanos desempeñarse en un nivel de excelencia y de talento espectacular, ¿no? Claro. Como quitarnos este tema de que no, si ya llego tarde, pues luego te lo mando, pues como no, promesas en el momento en el que estoy acalorado y después ya nada. Entonces, me gustaría que fuéramos más consistentes con las palabras que salen de nuestra boca. De hecho, algún ejercicio que yo hago con algunos directivos es, escucha lo que sale, qué palabras pronuncias. Porque a veces creemos que estamos siendo claros, pero aventamos promesas o no somos tan consistentes, me importa la gente y no es cierto, o sí es cierto, pero no te has volteado a ver las acciones que no corresponden. Entonces, para mí la consistencia, la puntualidad física y mental, el autoestudio, el autoaprendizaje. Y a mí me gustaría muchísimo que en México empezáramos a reconocer los talentos de los demás. Claro. La semana pasada dábamos un taller y la pregunta era, ¿qué pasaría si a todos en México nos fuera muy bien? O sea, ¿por qué te molestaría que a alguien le fuera muy bien? Entonces, yo les decía, ¿qué tal que todo el mundo, no sé, puede ir a un club, tiene casa con alberca, puede viajar? O sea, no sé, lo que tú le quieras poner físico, material o no material, pero que a todos nos fuera bien. Claro. Y ese es un pensamiento no solo de abundancia, sino de aceptar que si todos empezamos a ser mejores en lo que hacemos, se va a contagiar esto, ¿no? Porque las emociones se contagian y el motor, el drive también. Por supuesto, sí. Buena pregunta que lanza para todos. ¿Tú qué piensas al respecto? Imagínate que a todo México le va bien. ¿Tú qué harías? Elvira, una última pregunta y déjame jugar con esta parte de visión, ¿no? Del mundo. Los futurólogos, los que hablan de tendencias, dicen que en 25 años el mundo va a hacer un cambio radical por la tecnología, por los cambios tecnológicos que vienen. ¿Cuál es el liderazgo que tú vislumbras va a existir cuando la tecnología comience a permear mucho más en el ser humano? ¿Cuál es el liderazgo que tú crees que va a estar presente y va a ayudar para que eso continuemos como en la vida? Fíjate que a mí me parece que va a haber más honestidad. El otro día decíamos entre broma y broma que como ya no hay temor de Dios, ahora hay redes sociales, ¿no? De alguna manera, esto de las redes, cuando surge el cine, la gente se asustó mucho. Vislumbró un mundo, no sabía dónde iba a parar. Cuando pasó la tele, ya se acabó el cine. Cuando pasó el video, ya se acabó la radio. O sea, siempre hemos tenido como estos miedos o estas... ¿Qué irá a pasar realmente, no? A mí me parece que puede haber un mundo más honesto, un mundo más conectado, de mayor aprendizaje. Entren a Coursera, entren a edX, a Udacity. Hay cursos en línea, expanden. Y también creo una cosa, el tema de las redes se va a regular, nos vamos a autorregular. Claro. Es como cuando alguien tenía un celular y hablaba bien fuerte para que te dieras cuenta que lo tenía y luego ahora ya no es necesario. Va a haber cosas que ahorita hacemos con las tecnologías que ya no van a ser necesarias. Me parece que viene un liderazgo congruente, consistente, más apertura, gente que se va a encontrar y que son muy parecidos en otras partes del mundo. Me parece que no es una visión nada más muy positiva, sino creo que puede ocurrir eso. Muy bien. Ahí está la visión de Elvira y que la unimos justamente a los demás líderes que nos han venido compartiendo cuál es su perspectiva de liderazgo en el mundo en unos 20, 25 años. Hay una pregunta con la que me quedé un tanto inquieto. Elvira, ¿cuentas tú con una fórmula de liderazgo? Es decir, ¿reconoces qué te lleva a dar lo mejor de ti y qué te lleva a lo mejor a no dar lo mejor de ti? Así fórmula como Covey, que Blanchard, así todos los autores que tienen Ulrich, sus modelos de liderazgo.
No la tengo, pero siempre hablo de 4 factores, ¿no? Hablo de que el liderazgo se puede sostener en tu nivel de conocimiento, pero no es suficiente, ¿no? De ahí seguiría el manejo de emociones o la actitud. Claro. Porque hay gente que sabe mucho, pero solo por su actitud. No te atreves a preguntarle, ni él a compartir, pues. Y luego hablo de habilidades comunicativas. Hay gente que sabe mucho, tiene buena actitud, pero de alguna manera no alcanza a compartirlo con otros. Claro. Entonces me parece que entre las 3, conocimiento, actitud y habilidades comunicativas, son una fórmula interesante que todos tenemos, ¿eh? Sí. O sea, evaluamos, haz de cuenta, qué tanto si eres, no sé, el liderazgo en tu casa, qué tanto sabes de tus hijos, nivel de conocimiento, qué tanto sabes de tratar a un adolescente o un papá enfermo, ¿no? O sea, qué tanto sabes, cuál es tu actitud al respecto y qué habilidades tienes para compartirlo, porque hay gente que, bueno, he visto casos de papás que ahora están encontrando un vínculo con los hijos a través del WhatsApp. Mira. Porque ahí se atreven a mandar el meme chistoso y el hijo contesta y entonces llegan a la casa y hay una conversación previa. Dice el señor, soy un poco más torpe en la realidad, pero al menos ya existen algunos vínculos. Claro. Entonces la comunicación siempre es algo fundamental y yo te diría que esos 3, ¿eh? Muy bien. Elvira, muchas gracias por estos minutos, en verdad. Agradezco mucho que nos haya dado la oportunidad de atrasar la entrevista, sí. Que nos hayas recibido aquí en tu casa. Y bueno, siempre es un gusto compartir hoy esta conversación y espero que los que están del otro lado también la hayan compartido. Hoy estamos con Elvira Toba, estaremos en un rato más Gracias, también amigo. con Minche y estaremos también con Luis Miguel más adelante. Mañana tendremos también otras entrevistas. Y bueno, no quisiera despedirme antes sin pedirte un mensaje final para todos los que nos ven. Ay, tanto que he dicho. Bueno, yo te quiero agradecer a ti. Yo creo que el mensaje es agradecerte porque estás activando conversaciones. Y que cuando alguien tome liderazgo para ir a la casa de alguien y preguntarle cosas, aunque lo escuchen 3 personas y a lo mejor de esas 3, media persona, o sea, un brazo, algo cambie o algo tenga una inspiración distinta, pues... no sé, estamos construyendo algo. Y te quiero agradecer muchísimo. Y bueno, a la gente que está allá, bueno, decirles que pues vamos con todo. Vamos porque claro que siempre es muy inspirador saber que hay gente que estudia, que trabaja, que lo hace muy bien y que cada vez hay más así. Pues, muchas gracias. Nos despedimos, que estén muy bien. Nos vemos 4:30. Estamos en las entrevistas de Liderazgo Auténtico. No se pierdan hoy 4:30. Minche Mena, 7 de la noche. Luis Miguel Román. Hasta la pronto y gracias. Bye.